Aspecto político. Alan García fue el primer político aprista en llegar al poder en el Perú, así como el mandatario más joven, 36 años, en ser elegido democráticamente en toda la historia de su país, y en su momento, en todo el mundo. Aspecto económico. El problema de la deuda externa. Fue durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, 1968-1975, en que la deuda externa creció en un nivel alarmante, debido en parte a la masiva compra de armamento soviético, que convirtió por entonces al Perú en una potencia militar en la subregión. El gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, 1975-1980, tuvo que renegociar la deuda, aceptando las severas condiciones que impusieron el FMI y los acreedores internacionales. En el segundo gobierno constitucional de Fernando Belaúnde Terry, 1980-1985, la situación continuó agravándose, tanto así que en 1984, el Perú dejó de hacer algunos pagos, aunque manteniendo siempre su voluntad de pagar. Crecimiento económico 1985-1986. García aplicó una política económica de corto plazo calificada de heterodoxa. Contaba al respecto con asesores izquierdistas. De manera sencilla, García explicó su plan. Para estabilizar y hacer crecer la economía, el punto de partida sería aumentar el consumo de la población. 1988-1989. Crisis en el Perú. Al finalizar el año 1987, la crisis ya era evidente. La inflación empezó a ascender bruscamente, 114,5% en diciembre del 1987, la producción, y, por consiguiente, la reactivación económica, se había estancado y la balanza de pagos tuvo, en 1987, un saldo negativo de $521 millones, el hueco más grande desde 1981. Consecuentemente, las reservas internacionales siguieron decayendo. A falta de dólares, el Banco Central se vio atado de manos en el control de la tasa de cambio. Una demanda creciente de dólares se puede contrarrestar poniendo en circulación los dólares ahorrados, pero estos ya no había. Corrupción pública. Uno de los puntos del inicial programa del alanismo expuesto en su mensaje inicial, enfatizaba en la moralización de las fuerzas armadas y policiales, muy desprestigiadas por sus relaciones con el narcotráfico y otros tipos de corrupción. Siguiendo esa línea, se despidió y pasó al retiro a los funcionarios y autoridades involucradas en ilícitos y se reorganizó la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones. A comienzos de 1986 fueron rebautizadas y puestas bajo el mando de una Policía Nacional del Perú Unificada, PNP. Aspecto internacional. Se puede afirmar que con el anuncio del presidente García ante la Asamblea de la ONU de destinar solo el 10% del valor de las exportaciones al servicio de la deuda externa, se inicia la política internacional del gobierno aprista. La intención de García, al hacer una prédica antiimperialista y antiestadounidense en el seno de la ONU, era evidentemente asumir un liderazgo dentro de los llamados países no alineados o tercermundistas, compitiendo así con el líder cubano Fidel Castro, quien, a propósito, tenía una posición mucho más radical en torno al problema de la deuda externa. No pago. Esperaba sin duda García que los países latinoamericanos afectados también por el problema de la deuda externa se sumaran a su tesis, pero ello no se dio, de modo que el Perú quedó aislado. Obras. La crisis económica motivó que no se realizaran grandes obras de infraestructura física, pero sí se continuaron varias iniciadas en gobiernos anteriores, siendo algunas terminadas. En 1986 se reanudó la construcción de la central hidroeléctrica de Charcani-B, Arequipa. Esta obra se había iniciado en 1978, siendo culminada en 1988. También en 1986 se reanudó el proyecto de irrigación Chavimochic, un vasto plan de irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, La Libertad, aprovechando las aguas del río Santa. Sería concluido en el siguiente gobierno de Fujimori. Continuó la represa de Gallito Ciego, entre La Libertad y Cajamarca, hasta su inauguración en 1988. El costo de la obra fue de $125 millones. En 1989 se reanudó el proyecto hidroenergético de Olmos, Lambayeque, obra que benefició a 25.000 familias. En 1987 se reanudó la central hidroeléctrica de Cahuáquero, Cajamarca. Se continuó el gran proyecto Majes, Arequipa, terminándose la construcción de la presa de Condoroma y el canal de Majes. Se terminó el centro nuclear Óscar Miro Quesada de la Guerra en Huarangal, Lima.
Se creó el Museo de la Nación, en el edificio donde antes funcionaba el Ministerio de Pesquería y el Banco de la Nación. No se olviden en darle pulgar arriba, suscribirte para